una alteración en el trabeculado óseo de toda la rama ascendente mandibular derecha y asimismo del cuerpo mandibular. Se ve muy expandido. Si ustedes lo comparan con el lado contralateral, que está sano, el borde basal mandibular, fíjense que es totalmente diferente al del lado derecho. Esto nos da mucha información con relación a la densidad, también asimismo del comportamiento de la patología, porque estamos viendo que ella está expandiendo, que está desplazando las tablas óseas, y del patrón que va dejando. Pero no tenemos mucha información de su comportamiento en sentido vestíbulo-lingual, que es la profundidad. Esto no lo proporciona una imagen de 2 dimensiones, dígase panorámicas y radiografías intraorales. Ya acá deberíamos de tomar una radiografía oclusal para poder ver esas dimensiones vestíbulo-linguales. Pero cuando hablamos de patología, tenemos que evaluar el hueso tal como es. Ustedes se dan cuenta que los maxilares superiores, así como la mandíbula, son huesos tridimensionales porque somos tridimensionales. Entonces, cuando usted evalúa algo tridimensional en 2 dimensiones, dígase una radiografía, es muy difícil. Y ustedes pronosticar también esas patologías es muy difícil. Entonces, debemos de hacerlo así mismo como es la estructura. Para esto, recomendamos siempre la tomografía computarizada, lo que vimos la semana pasada. La tomografía computarizada con film de haz cónico permite generar imágenes muy rápido, en milésimas, bueno, en milésima de segundo no, en milésima de segundo la generan ustedes las periapicales, pero en pocos segundos ustedes pueden generar todo el macizo facial y poder apreciar las patologías de la mejor forma. Esta es la línea que debemos de seguir cuando ustedes vean algo que no saben en una imagen. Esto se lo digo porque es muy común que el clínico confunda cualquier anatomía con una patología. Y esto pasa cuando no se domina a lo máximo la anatomía. Lo primero que usted tiene que hacer es ese ejercicio mental de que de repente ves una imagen radiolúcida en una radiografía o en una tomografía y no puedes pensar automáticamente, mira, eso es una patología, o ¿qué es eso? Eso es algo malo que tiene el paciente. O sea, de una vez el clínico se va a algo de alteración cuando ve una zona radiolúcida. Entonces, esta es la escala que tenemos que seguir. Primero, pensar en anatomía normal. Tú decir, mira, toda la anatomía que yo sé de maxilares y que sé de mandíbula corresponde a esa zona radiolúcida que estoy visualizando en esa técnica de imagen. Entonces, si la respuesta es no, pues entonces tú vas a otro nivel. Tú dices, no, mira, yo sé toda esa anatomía y esa estructura anatómica no existe. Esa zona radiolúcida que el paciente tiene ahí a nivel del ángulo mandibular, no es una anatomía normal. Pues entonces te vas a otro nivel y piensas en variantes anatómicas. Ustedes vieron la semana pasada las variantes anatómicas que pueden suceder en cualquier individuo y esto se puede confundir también con patología. Entonces, esa variante anatómica, tú comienzas y haces una revisión y tú dices, mira, esa zona así como osteolítica a nivel del ángulo mandibular puede ser una anatomía, descartaste que no. Alguna variante anatómica, tú dices, oh sí, mira, puede ser una cavidad ósea de Staffner, que es un defecto óseo idiopático, o vamos a ver si tiene algún agujero accesorio, algún conducto nutricio, y vas pensando en variantes anatómicas. Y luego si tú dices, mira, no hay ninguna de las variantes anatómicas, pues entonces ahí ya tú piensas en patología. Tienen que siempre hacer ese ejercicio, porque se los digo por experiencia que los clínicos que observo, o sea, los doctores, todos, o sea, el 99.9% desde que ven algo radiolúcido en una imagen, de una vez piensan que es una patología. Y por lo general no son patologías, lo confunden con variantes anatómicas, que varía de lo normal, o con una pura anatomía normal de ese paciente. Vamos a ver este caso. Observen aquí en la radiografía panorámica una zona radiolúcida, de forma redondeada, límites definidos, bordes verticalizados, muy relacionada al maxilar superior izquierdo. Posibles diagnósticos, ¿cuáles serían? Ese paciente le llega a ustedes y tiene esa zona osteolítica, radiolúcida, a nivel del maxilar superior izquierdo, con la forma así, bien redonda. ¿No puede ser un ensanchamiento del seno maxilar? Un ensanchamiento del seno maxilar que ensanchó, que descendió. Exacto, porque como el paciente es edéntulo, al ser edéntulo el hueso se reabsorbe y entonces me imagino que puede que el seno también.
Puede ser, vamos a ver. No puedo hacer un quiste. Un quiste residual. Esos quistes que quedan ahí después de que se extrae la pieza y no se curetea bien ese granuloma, se puede generar un quiste residual, ¿verdad? Entonces mira que estamos frente a dos vertientes. Pensamos en patología y pensamos en neumatización sinusal. Cuando ella habla de ensanchamiento del seno, es una neumatización sinusal y eso lo podemos considerar como no es una patología, eso es algo anatómico que le pasa a los pacientes cuando pierden piezas dentarias. El hueso alveolar que hace se reabsorbe y qué pasa con el seno, que no hay resistencia a nivel alveolar y desciende. Eso se llama neumatización. Para entonces nosotros comprobar que esto es una patología o es algún detalle anatómico que ese paciente tenga, necesitamos comprobarlo con una tomografía y poder evaluarlo en los 3 planos del espacio. Entonces vamos a ver en esta vista coronal. La semana que viene nos toca ya la exploración de las tomografías que tiene que traer su laptop. Entonces yo le voy a enviar lo que deben de traer descargado, o sea, desde su casa vengan con eso descargado para no perder tiempo acá, ustedes descargarlo y si tienen Windows a veces tienen que hasta descomprimirlo y duran un siglo en ese proceso. Entonces vienen con eso descargado, descomprimido, tienen que descomprimirlo en Windows y de una vez para iniciar con la práctica de tomografía. Entonces esas vistas, así mismo es que nosotros vamos a ver la tomografía la semana próxima. En esta vista coronal vamos a ver cómo está esa zona. Miren acá, fíjense en esta zona. Esa es esa zona. Entonces vamos a ver el movimiento acá. Miren cómo se separa. Y luego forma parte del seno. Fíjense en la sagital y fíjense en la axial. ¿Qué podemos determinar en la tomografía? Ya la tomografía nos da el diagnóstico totalmente definitivo. Ya, o sea, de que vemos eso ya sabemos lo que está pasando ahí. Entonces, Doctora, perdón, cuando usted le pone el video de la tomografía, ¿qué significa que se está moviendo? ¿Qué significa eso? El movimiento de la tomografía. o sea, me refiero al movimiento del video. Ajá. El movimiento del video, o sea, cómo cambia de corte. Ya voy de nuevo. Una pregunta, eso no puede ser un tumor maligno porque en la clase pasada usted dice que se mantiene Bien definido, Bien no definido. benigno, exacto. Exacto, ya tú detectaste algo muy bien. Doctora, yo creo que usted menciona una variante anatómica que Ajá. se daba a nivel del maxilar, creo que era eso mismo que usted está buscando y ahora mismo no me acuerdo el nombre, cuál era. Exacto, la combinación de lo que ya hay. que se formaba. Ajá, en exacto. Las dos combinaciones, exacto. Entonces, mira, tiene neumatismo. Vamos a poner los videos. Yo me refiero al movimiento, es como al video, como que se fijen el movimiento del corte de la tomografía. O sea, cuando ustedes lo tengan en la computadora, ustedes van a moverlo, van a explorar y eso. O sea, el movimiento cómo cambia y luego cómo cambia acá. Entonces, estos son tabiques intrasinusales, que es una variante anatómica, que están dentro del seno maxilar. Son como huesos compactos, láminas de hueso compacto. Y eso que ustedes ven ahí negro es el seno maxilar que está, como ella dice, ensanchado. Entonces a esto le llamamos neumatización. Neumatización del seno maxilar que descendió. Y miren que está a nivel de la cortical alveolar. Ha ocupado ya toda esta parte alveolar por la reabsorción del hueso alveolar. Entonces esto no sería una patología, sería una simple variante anatómica. Y fíjense cómo cambia una supuesta patología que estamos mirando en una radiografía y cuando nos vamos a una técnica más exacta en 3 dimensiones, nos damos cuenta que el paciente no tiene absolutamente nada. Hay clínicos que con esta radiografía ya tuvieran la biopsia de esa zona. O sea, con esta radiografía ya hacen un colgajo acá, eliminan la tabla ósea vestibular para acceder a la supuesta patología y cuando se dan cuenta lo que van a ver es aire y van a provocar una comunicación bucosinusal porque ahí no hay nada, en lo que hay aire es un seno maxilar y el paciente no tiene ninguna patología. Entonces esto es lo importante de cómo nosotros cuando vamos a un método muy seguro como la tomografía nos damos cuenta de lo que el paciente tiene, que también nos hace de una vez ver el diagnóstico definitivo es ese color que es negro, igual que acá.
Si lo vemos negro, de una vez sabemos que eso es aire. La tomografía detecta el aire como una densidad, la densidad más baja, y la vamos a ver negro, totalmente negro, como el aire en el seno maxilar. Si eso fuese un quiste o un tumor, nunca va a ser negro, porque el seno maxilar, al estar lleno de aire, cuando está sano, lo vemos negro, porque el aire lo vemos negro. Y si tiene algún quiste ahí dentro del seno maxilar, no va a estar negro, porque va a estar ocupado por otro material. Entonces, al estar con otro contenido, va a cambiar esa densidad, automáticamente lo vamos a ver así, gris, un ocupamiento. O sea, vamos a ver esto gris. Si fuese un quiste, un engrosamiento de la membrana de Snyder, cualquier lesión tumoral, vamos a ver ya que cambia esa densidad y no se conserva la densidad negra muy hipodensa del seno maxilar. ¿Qué vamos a ver en el diagnóstico de patologías? Ya ustedes saben toda la parte sistemática para ustedes interpretar una pieza dentaria. Para hacer una patología hay que hacer la misma secuencia, son 10 pasos. Lo primero es densidad, la densidad que estamos observando. Cada uno de esos pasos lo vamos a desarrollar. Luego, localización y extensión de esa patología. La multiplicidad, ¿cuántas patologías veo? A veces podemos ver más de una en el mismo paciente. Límites y bordes de la patología, que nos vaya a delimitar y nos va a ir diciendo si esa patología es benigna o maligna. Forma y tamaño, ahí procedemos a decir la forma que estamos visualizando y el tamaño que tiene esa patología. Asociación dentaria, ¿qué relación tiene la patología con la pieza dentaria adyacente? Y finalmente terminamos con 4 puntos importantes: la estructuración interna de esa patología, si presenta tabiques o no, la afectación a estructuras dentarias y de soporte, qué le hace a las raíces de la pieza dentaria adyacente, qué le hace al espacio del ligamento periodontal o la cortical alveolar, la asociación a estructuras óseas, qué le hace a toda la anatomía que tiene alrededor, por ejemplo el borde basal, al conducto dentario inferior, qué le hace a la patología, o sea, la echa para un lado, la invade, todo eso se debe de describir. Y por último, la reacción periostal. Si esa patología ocasiona que el periósteo que está adosado al hueso reaccione, y ahí se describe la reacción periostal. Vamos a ver ejemplos de eso, pero vamos a definir cada punto. Les vuelvo a acordar lo de siempre. Cada vez que vamos a interpretar cualquier imagen en cualquier técnica, tenemos que tener estos 3 parámetros siempre pendientes. Óptimas condiciones visuales, siempre hacerlo con luz baja. La calidad de la imagen es crucial en radiología. No podemos pretender dar un buen diagnóstico si la calidad es pobre. Se debe de protocolizar todas las imágenes, estandarizar las imágenes para lograr imágenes óptimas de calidad. Y la sistematización en la observación es el orden que ustedes vieron de 10 pasos. El orden que ustedes siguen cuando están interpretando las piezas dentarias, eso es sistematización, tú seguir un orden para nunca pasar desapercibido ninguna zona. Vamos con el primer punto, densidad de la lesión. Fíjense, la densidad de la lesión es el grado de gris que yo voy a ver. Si estoy observando una radiografía, como ya ustedes observan sus radiografías, ustedes hablan de radio lúcido, radio opaco y eso. Pues en este caso, como son radiografías panorámicas, sí vamos a decir que esto es una zona radiolúcida. En este caso, lo veo blanco, pues entonces es una zona radiopaca. Y en este caso, veo combinado como que radiolúcido con radiopaco, pues entonces es una zona, un área mixta, porque se me combinan los 2 factores de radiolúcido y de radiopaco. Todo cambia si vamos a interpretar una tomografía. En la tomografía no podemos hablar de terminología de radiopaco ni nada de eso. Tenemos que hablar de densidades, como las unidades Hounsfield que le hablé la semana pasada. Tenemos que seguir ese mismo protocolo. O sea, cada vez que tú estás en una técnica de imagen, cambia la terminología. Es como que tú te hagas una resonancia magnética, no le van a hablar, o sea, en el informe no te van a decir que tú tienes que zonas radiopacas. Te van a hablar más de intensidades. Ah, mira, eso está hipointenso, hizo intenso, hiperintenso. Es como también te hagas una gammagrafía ósea. Tampoco te van a hablar de radiopacidades. Todo cambia. En sonografías, en ecografías también cambia toda la terminología porque depende la técnica, o sea, el medio físico que se emplea, y asimismo cambia la terminología
con qué va esa interpretación. Entonces, en tomografía vamos a hablar de densidades. Esto sería hipodenso, lo que es radiolúcido, en una tomografía es hipodenso. Pero necesitamos relacionarlo con algo. No tirar el hipodenso así como ustedes hacen con radio opaco, radio lúcido y no lo relacionan con nada. Eso es válido para radiografías. Pero para tomografía, esto al tener este prefijo delante de la palabra densa, necesita porque tú lo estás correlacionando. ¿En qué zonas? Por ejemplo, esta zona es hiperdensa al trabeculado óseo. O es isodensa, igual, isodensa a la estructura coronaria. O sea que puedo definirlo en ese informe de las dos formas y se va a entender. O sea, si digo isodenso, estoy diciendo que tiene la misma densidad que quién, que la corona de un diente. Pero si yo digo es hiperdenso, tiene mayor densidad a quién, al hueso adyacente. Esta que es hipodensa al trabeculado óseo, a todo ese hueso adyacente. Y esta que es heterogénea, tiene un patrón heterogéneo donde tú puedes ver ambas densidades, lo que es mixto para radiografías. Terminamos el primer paso, decimos la densidad zona hipodensa al trabeculado óseo. ¿Localizada dónde? La localización y la extensión es muy importante porque te va a decir a ti qué tanto tiempo tiene esa patología o qué tan agresiva es esa patología. Localizar una lesión y hablar de su extensión no es simplemente tú decir en qué hueso es que está haciendo esa alteración. Tienes que irte más allá y hablar de los límites en los tres planos del espacio. Por ejemplo, no es válido que tú digas, mira, presenta una zona radiolúcida, estamos en una panorámica, una zona radiolúcida en la mandíbula del lado derecho. O sea, yo me puedo imaginar desde aquí. Tú me dices lado derecho mandíbula, todo eso es mandíbula. No estás diciendo extensión ni en qué punto específico de la mandíbula es que está esa patología. Tú tienes que tratar de detallar las extensiones en todos sus límites, o sea, atendiendo a la longitud de esa patología, a su límite cefalocaudal, todo lo que le rodea, tienes que detallar ese límite. Por ejemplo, o sea, ¿cómo la vamos a describir a ella? Si hablamos de su localización y extensión, entonces vamos a decir, mira, se aprecia zona radiolúcida localizada en la mandíbula, en su cuerpo y rama ascendente del lado derecho. Entonces ahí estamos localizando las partes del hueso y de ese lado. Ahora vamos con la extensión. Se extiende desde distal de la pieza dentaria 47 hasta el tercio medio de la rama ascendente mandibular derecha en sentido anteroposterior. Esto es sentido desde delante hacia atrás o en sentido mesiodistal. Es válido los dos. Y se extiende desde la cresta del reborde alveolar, borde anterior de la rama ascendente mandibular derecha, hasta la cortical superior del conducto dentario inferior, ipsilateral. Decir ipsilateral es lo mismo que yo diga del lado derecho. Para uno no repetir las mismas palabras, tiene que utilizar términos que sean similares. ¿Me quieres decir algo? No. Fíjense acá, este es el conducto mandibular. Si se fija, esta es la cortical superior y la cortical inferior. Entonces la patología llega hasta la cortical superior. Eso es un límite que te estás visualizando ahí. Por lo tanto, lo puedes utilizar como referencia en su extensión. Número 3, multiplicidad de la lesión. Ahora vamos a ver qué tanta patología vemos en cantidad. Si veo una, si veo dos, si veo demasiada que ni la puedo contar. Aquí va en esta parte de multiplicidad. Ahora mismo estoy viendo una patología, entonces voy a decir única. Es el mismo caso. Eso es una reconstrucción panorámica de una tomografía. Ustedes lo van a hacer la semana que viene. O sea, a partir de una tomografía se saca una reconstrucción panorámica. Por eso es diferente a una panorámica, porque no hay superposiciones de estructuras. Es muy diferente en esa parte. Entonces es una sola patología. Mírenla aquí. O sea, este lado que está sano, miren cómo está el lado sano. Solamente veo una patología en ese paciente, una patología amplia. Cuando veo una sola, es única.
Eso es un ameloblastoma. Los ameloblastomas son lesiones tumorales benignas muy agresivas que ocasionan reabsorción de las raíces. Son benignas, pero son muy agresivas. Y desplazan mucho las tablas óseas. Es un punto muy notorio en ellas y hace que sea fácil dar el diagnóstico por medio de imágenes porque tienden a trabajar con ese patrón de crecimiento. Múltiples. Múltiples sería cuando vemos más de una patología, pero que solamente afecta a huesos maxilares o mandíbula. Acá veo una patología hiperdensa al trabeculado óseo, acá veo otra patología isodensa al trabeculado óseo, o sea, con la misma densidad, con un patrón heterogéneo en el trabeculado óseo. Veo más de una, por lo tanto no puedo decir única. Aquí serían múltiples porque es más de una. Pero afectando huesos maxilares y mandíbula. No me está afectando otros huesos del cráneo. En este caso son lesiones fibroóseas, tipo displasia fibrosa y lesiones de displasia cemento ósea que son muy frecuentes y más en mujeres. Acá ya sería multifocal. Multifocal, ¿por qué? Porque está afectando, aparte de los huesos maxilares y los huesos de la mandíbula, otros huesos del cuerpo. ¿Qué otros huesos del cuerpo podemos evaluar por medio de un COBIN-CT, de una tomografía computarizada con BIM? Podemos evaluar los huesos del cráneo. Porque si se hace un field of view, un campo de visión 20 por 17 centímetros, nos va a incluir los huesos craneales. Entonces podemos evaluar huesos del cráneo. Entonces estoy viendo acá zonas osteolíticas en la parte interna del diploe de estos huesos del cráneo. Entonces esas zonas osteolíticas en forma de socavado son lesiones, aparte de presentar las lesiones en los maxilares y la mandíbula. ¿Dónde están esas lesiones de los maxilares y la mandíbula? Es muy difuso lo que estamos viendo, pero sí presenta alteración. Por ejemplo, acá no se ve la anatomía de la tuberosidad del maxilar. Aquí no se ve la anatomía del maxilar superior. Luego sigo viendo. Fíjense acá cómo se ocupa el seno maxilar. Miren el derecho, miren el izquierdo. Hay un ocupamiento total del seno maxilar. Las láminas duras, díganse las corticales alveolares de las piezas dentarias, se pierden. Se extruyen los dientes y ahí no se observa piso sinusal como aquí. O sea que se pierde la integridad del piso sinusal, se ocupa el seno maxilar completo y se extruyen los dientes. E incluso hay hasta alguna reabsorción en forma espicular aquí de ese premolar. Sigo viendo y veo acá en la zona anterior inferior un patrón como de dientes flotantes y zonas osteolíticas. Y luego termino acá en el cuerpo mandibular derecho y se pierde la cortical alveolar de ese rebordo. Son detalles que pueden pasar desapercibidos totalmente. Y de repente podemos decir, no, eso es como el corte que hice, la reconstrucción panorámica que hice, que no se visualiza bien, y puede pasar totalmente desapercibido. Pero al presentarse alteraciones en los maxilares, en la mandíbula y en huesos que no son maxilares y mandíbula, en vez de ser múltiples, pasa a ser multifocal. Si no afectan otros huesos que no sean maxilares y mandíbula, es múltiples. No importa la cantidad de patología que vemos. Pero si hay afectación a otros huesos que no son maxilares y mandíbula, ya en vez de ser múltiple, es de aparición multifocal. El punto 4 es uno de los más importantes. Ya acá, en límites y bordes, nos va a dar las primeras pinceladas de ir pensando entre una patología benigna o una patología maligna. Ya aquí vamos viendo y podemos decir, ah, mira, esto es más una patología benigna o esto es más una patología maligna. La clase pasada. ¿Lo vimos la clase pasada? Lo de que se respetaba el borde. Ajá, y eso lo- exacto. Entonces, acá vamos a ver los límites. Los límites es como que tú veas la definición de esa patología. Tú puedes coger un lápiz y decir, ah, mira, esta es la patología, wow, vamos a ver. Todo esto es la patología. Entonces yo la estoy dibujando.
los límites de esa patología. Si yo lo puedo dibujar, delimitar, pues entonces sus límites son definidos. Vamos con esta. Veo acá, no entiendo, veo como que hay pérdida del cuerpo mandibular, le falta aquí una porción del borde basal mandibular. No entiendo la forma de esa patología, no la puedo delimitar. Simplemente veo pérdida de hueso irregular, difusa. Entonces esos límites son mal definidos, son difusos. No puedo delimitarlo. Acá en parcialmente definidos hay una zona que sí puedo delimitarlo y hay en otra zona que se pierde esa delimitación. Entonces cuando se pierde esa delimitación estamos frente a límites parcialmente definidos. ¿Cómo interpretamos esto? O sea, ¿cuál es? Si hay límite definido, benigno. Si no son definidos, es maligno. Es una lesión maligna. Entonces, Lesión maligna. exacto. ¿Cómo lo entendemos? O sea, ¿por qué decimos eso? Falta todavía complementarlo con lo que hace esa patología a los huesos adyacentes para nosotros terminar esa conclusión. Yo tengo una pregunta. ¿No hay alguna excepción a la regla? Siempre que esté mal definido va a ser maligno y siempre que esté mal definido, benigno. Mira, muy buena tu pregunta, muy buena. Esos son retos, desafíos. En la radiología a veces no es tan fácil y que uno no se equivoca. Sabes que uno se puede equivocar, pero por lo general cuando yo le explique el por qué es que yo tengo que ver una patología benigna definida y el por qué yo tengo que ver una patología maligna difusa, vas a entender. Y luego vas a asociar esos límites que ves con el comportamiento que tiene esa patología, o sea, con los rastros que va dejando. Porque puede ser alguna metástasis, por ejemplo, las metástasis de algún tumor en un pulmón o algo y haga metástasis en mandíbula, o la misma leucemia y haga metástasis en algunos huesos de la cara que sea visible para el odontólogo. Puede hacer zonas osteolíticas y puede ser así, socavados, que tú puedes delimitarlo y tú te confundes y tú digas, sí, pero eso es delimitado y yo lo puedo definir, pero hay que ver que ese límite sea neto. Cuando me refiero al término neto, es que sea un límite fijo, tal cual, porque puede ser que tú digas, pero yo lo dibujo y en sí no sea un límite neto, que tenga varios límites. Lo van a entender mejor con las imágenes cuando yo les muestre la lesión maligna luego. Van a entender lo que es un límite neto y lo que no es un límite neto. Entonces ya ahí es más donde puede haber la confusión, pero siempre la parte de la clínica y tú seguir el comportamiento de esa imagen, o sea, de cómo es que esa patología se va comportando, te va a ayudar a ti a dar los puntos y tú decías, mira, tiene límite definido, tiene desplazamiento en las tablas, hecho para caudal, o sea, desplaza para caudal el canal mandibular, reabsorbe raíces en forma de filo de cuchillo, o sea, tú vas sumando puntos y tú dices, no, esto es una patología benigna, súper agresiva, pero es benigna. Pero ahora vamos, cuando terminemos los 10 puntos, te vas a dar cuenta que es fácil de tú determinarlo por medio de una imagen. Entonces, esto, ya te dijimos, definido. Desde que tú ves eso, no hay quien te diga a ti que eso va a ser una patología maligna. ¿Cómo está creciendo la patología? Es una patología que te expanda de esa forma. No puede ser una patología maligna. No puede ser una patología maligna. ¿Por qué? Bien, las patologías benignas crecen lento y respetan a su alrededor. Aquella que respeta a su alrededor se encuentra con esto, con ese borde basal, se encuentra con ese borde posterior de la rama y la respeta. ¿Qué hace? La echa para un lado y crece. Busca espacio para crecer, pero respeta la anatomía. Porque miren que él no ha invadido esto. Él lo que hace es que la echa para un lado y sigue creciendo. Y si tú la dejas ahí, va a seguir creciendo y va desplazando, expandiendo y creando espacio para ella crecer. Por eso es que tú puedes delimitarla, porque al ella crecer lento y respetar las estructuras, te va delimitando todo lo que ella va tocando. A diferencia de la maligna crece demasiado rápido. Al crecer tan rápido, no le da chance al organismo a echarse para un lado para que siga creciendo. Por ejemplo, Gracias. al crecer tan rápido,
crece demasiado rápido y el organismo no entiende lo que está pasando ahí y no se echa para ningún lado. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la patología? Que va acabando con todo lo que ve y va invadiendo. No desplaza estructuras. La patología es lo que se ve como difuminado. Exacto. Eso es cuando las patologías malignas tú las vas a ver así, difusas, que no tienen un límite definido, que tú no puedes agarrar un lápiz y dibujarlas. Las patologías benignas, tú puedes agarrar un lápiz y tú puedes delimitarla. Y tú dices, mira, esa es mi patología, no importa lo grande que sea. El tamaño no te dice a ti la benignidad o la malignidad de una patología. Lo que te habla es los límites de eso. Entonces, al crecer ella tan lento, le da chance a tú tener una respuesta del hueso, a echarse a un lado y a darte el espacio para que esa patología crezca. La patología maligna, al crecer tan rápido, el organismo no reacciona. Entonces esto de una vez llega a todos los bordes, va invadiendo. Entonces, como se va entrando en todos los tejidos, no se va registrando una forma. Y tú no puedes rastrearla porque se te va invadiendo con todo lo que ves. El control con el conducto dental inferior, ¿qué hace? Lo envuelve, sigue creciendo, destruye y te va dejando todo, y lo que te deja es pérdida ósea. Y no te deja una forma. No puedes rastrearla tal cual como lo haces con una benigna. Entonces, es por esto que nos valemos de imágenes más de sus límites para ustedes poder determinar la benignidad o la malignidad. Pero ahora faltan otros complementos. El comportamiento de esa patología, o sea, qué ella le hace a las estructuras dentarias y qué le hace a las estructuras anatómicas. Los bordes es otra característica que debemos de describir. Los bordes no te van a decir nada de benignidad ni de malignidad. Simplemente se agregan cuando lo vemos. Por ejemplo, este borde es radiopaco, entonces decimos que es corticalizado. Aquí no hay una cortical, pues entonces es no corticalizado. Parcialmente corticalizado, que en algunas zonas vemos la cortical y en otras zonas no la vemos. Corticalizado con un halo radiolúcido es muy característico de lesiones que sean muy mineralizadas, como los odontomas, los fibromas. Al tener una cápsula de tejido blando, vamos a ver esa zona radiolúcida y luego vamos a ver el borde corticalizado. Es más de detalle y de agregar en la interpretación, pero en sí lo que nos va a dar esa característica de benigno y maligno en el primer punto son los límites. Luego seguimos el punto 5, forma y tamaño. La forma que visualizamos esa patología. Esta es redonda, esta es ovalada, acá forma de corazón, la espina nasal anterior. Cuando están en la línea media, cuando la patología está en la línea media, como el quiste ductal nasopalatino, que se da en la línea media porque nace en el conducto nasopalatino, la espina nasal anterior le va a dar esa forma de corazón. El corazón tiene la forma del corazón. Periforme, cuando crea divergencia en las raíces, por ejemplo, los quistes periodontales laterales tienden a dar esta forma de pera o gotita de agua invertida. Festoneado, que es una forma como una nube, muy característico de los queratoquistes odontogénicos. Lo vamos a ver así, en forma de nube y con festones. Y vamos a dar un tamaño aproximado cuando estamos midiendo en una radiografía. Si tienes la tomografía, que es lo ideal, el gold estándar de tú poder evaluar estas patologías, vas a dar 3 mediciones. Vas a medir esa longitud en sentido crestal y en sentido apical. Vas a medir esa longitud en sentido vestíbulo-lingual y en sentido mesiodistal. Todos esos datos se proporcionan y aparte puedes determinar el volumen de esa patología. O sea, trazando, haciendo una segmentación de esto, haciendo puntos. Ustedes lo van a hacer en su software, haciendo puntos como para tú determinar el área, lo vas determinando en diferentes niveles, en diferentes cortes. Eso te crea el volumen de esa patología y a la vez te la segmenta. O sea, te crea una segmentación. O sea, todo lo que tú segmentes lo puedes imprimir. Puedes imprimir la patología en 3D. El punto 6, la asociación a piezas dentarias. ¿Qué relación tiene la patología con la pieza dentaria que tiene al lado? Si hay alguna relación. Entonces, esa relación que tiene, tú tienes que describir la asociación. Porque te va a ayudar luego a decir el diagnóstico.
porque no toda la patología está en la corona de un diente y en el ápice de un diente, o sea, cambia el nombre de la patología, entonces esto te va ayudando a tú ir viendo cuál va a ser ese diagnóstico presuntivo. Pericoronaria alrededor de la corona. ¿Qué vamos a ver pericoronaria? Los quistes dentígeros son las patologías más frecuentes pericoronarias. Hoy en día también se está confundiendo mucho los quistes dentígeros, o sea, están dando mucho, luego que se hace la histopatología, quistes dentígeros versus ameloblastoma uniquístico. Y si está en una etapa temprana, también puede confundirse con un queratoquiste odontogénico. Los queratoquistes odontogénicos también pueden tener una asociación alrededor de la corona, como también no lo puede tener. En esta semana yo les voy a compartir las patologías para que la vayan estudiando. Recuerden que vamos a tener una actividad de patologías, solo de patologías. Pero los dentígeros, que es ese caso, los quistes dentígeros, debe de siempre tener una asociación pericoronaria. Porque para que se dé ese quiste, tiene que haber un diente retenido. Y debe de haber ese epitelio de unión del órgano del esmalte para que se pueda generar ese quiste dentígero. Entonces, si no hay un diente retenido, no va a haber quiste dentígero. Entonces, por eso es que ustedes siempre van a ver esos quistes dentígeros alrededor de la corona del otro diente. ¿Un diente retenido siempre va a ser un quiste dentígero? No. Un diente retenido tiene un espacio folicular, ¿verdad? Él siempre va a tener ese espacio folicular. No necesariamente el mismo grosor del espacio. Puede ser que el paciente sea muy joven, pues va a tener un espacio folicular bien amplio. Pero ya un paciente bien viejo que tenga un diente retenido con el tiempo, ese espacio folicular se va estrechando o tal vez se mantenga. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que puede ser que tú puedas desarrollar un quiste dentígero a partir de un diente retenido, pero ese quiste nace del espacio folicular, del folículo dental, porque si está retenido, va a tener un folículo, no pierde ese folículo. Y tú lo puedes dejar ahí, el paciente puede tener 100 años de edad y tiene ese diente retenido y no te genera un quiste. Pero puede ser que a otra persona que tenga un diente retenido, se le genere en ese folículo un quiste dentígero. Pero se genera a partir del folículo dental. Periapical o perirradicular es que está alrededor de los ápices de las raíces. En este caso que vamos a ver periapical o perirradicular, vamos a ver los quistes radiculares, que son radiolúcidos, vamos a ver los cementomas, las lesiones fibroóseas también, la displasia cementoso-periapical, que es muy frecuente, la vamos a ver como una asociación periapical. Paracoronaria, vamos a ver paracoronaria, los quistes llamados paradentales. Antes de la última clasificación de la Organización Mundial de la Salud, le llamaban paradental. Luego le han cambiado el nombre como colateral, quiste colateral, a estos quistes. Y se dan cuando tiene como un grado de retención el tercer molar y hay algún estímulo irritativo, puede desarrollar un quiste paradental o colateral. Interradicular es cuando la patología entra entre las dos raíces. Por lo general, ese tipo de patología van a ser lesiones crónicas, ya sea de origen periodontal o endodóntico, que le llamamos osteitis rarefaciente periapical, pero más que un quiste o que un tumor, más son infecciones crónicas que vamos a tener en el hueso, puede tener una aparición interradicular. Pararadicular, al lado de una raíz, pueden estar los quistes periodontales laterales, que no son de origen infeccioso, o puede ser por origen infeccioso de que ese paciente tenga en el conducto radicular un conducto lateral, y ese conducto lateral haya infiltrado bacterias a ese nivel y generó esa lesión pararadicular. Y en este caso no hay asociación. ¿Cómo sería esto? ¿Qué sería esto? Una variante anatómica. Esto no es una patología, eso es el defecto óseo de Staffne, que nos vamos a dar cuenta automáticamente. ¿Por qué? Porque va a estar debajo del conducto mandibular, próximo al ángulo mandibular, una forma redonda, una forma oval, con una densidad radiolúcida. El punto 7, la estructuración interna.
La estructuración interna es sencillo, es tú solamente decir si hay tabicación dentro o no. Por ejemplo, esta no tiene tabiques, es solamente un lóculo, es como un solo cuarto, una habitación que hay en esa patología. Cuando es solo un lóculo, decimos que la estructuración interna de esa patología es unilocular. Esto es un caso de un quiste dentígero. Fíjense que los quistes dentígeros tienen una relación con un diente retenido y una asociación pericoronaria. Ajá, eso es un diente retenido. Un canino. Si se dan cuenta, este es el deciduo y ese es el permanente. Este debe estar aquí, pero está retenido. Pero está enorme. Está enorme ese camino. ¿El que está? El que está, o sea, el que está demasiado grande, el que está retenido. Está girovertido. Estamos viendo aquí vestibular, lingual. Está así, de lado. Ustedes saben que los caninos tienen buen sentido vestíbulo lingual. Doctora, la pregunta realmente es, ¿las dos enteras? Ajá. La ¿Cuál densidad? No. La parte radiopaca, Ajá, este. que se ve de un tamaño bastante responsable. Eso todo. Ese es el canino. El Me encanta, pero Y cuando todo es esto- grande, gordo, bastante responsable. Pero si ustedes se fijan que los caninos, cuando tú los pones de perfil, son así. Porque ellos tienen un buen diámetro vestíbulo lingual. Y él está girovertido. O sea, él está girado. Y por eso es que ustedes lo ven así. Entonces, ese espacio negro que se quedó fue por ese mismo diente. Quien lo provocó fue el folículo de ese diente. El folículo dental conserva propiedades displásicas. Porque recuerdan que el folículo dental tiene células de estructuras que se vayan formando, que se van formando, y viene desde el momento en que el embriogénesis del feto. Está toda la parte de la papila del diente. Y todo eso de los dientes cuando se están formando queda en el folículo dental, queda ahí, atrapado ahí en el folículo dental, ya cuando se terminó de formar el diente, queda el folículo dental. ¿Qué pasa con ese folículo dental? Que al tener esa sensibilidad de poder multiplicarse sus células, de tener características de que cambien sus patrones, o sea, un cambio displásico, puede ser muy susceptible a que desarrolle patologías, desde quistes hasta tumores. Por eso es que los espacios foliculares se evalúan mucho en los terceros molares. Se evalúan mucho para uno determinar si ese espacio es normal o si hay que extraer esa pieza dentaria porque ese espacio ya puede tener un comportamiento patológico para evitar que se desarrolle alguna patología futura. Entonces siempre se evalúa por medio tomográfico los espacios foliculares y se determina si están normal o no. ¿Cómo se extrae ese diente retenido? Porque está en una posición. Mira, primero en este caso hay que tratar esta parte del quiste. Al ser un quiste, los quistes como tienen un contenido líquido, se da la opción de tratamiento de que tú puedas reducir el tamaño. O sea, tú puedes reducir el tamaño de una patología cuando está llena de líquido, como los quistes. O sea, los quistes son cavidades llenas de líquido. ¿Cómo tú la disminuyes? Es como que tú agarras un globo y ese globo cuando tú lo desinflas, le saques el aire, ¿qué pasa? Vuelve a su tamaño original. ¿Ves eso? Sí, pero como esas son estructuras óseas, si ya expandí las tablas óseas y le saco el líquido, vuelve y se... Vuelve, mira, te digo que vuelve y que tú no te imaginas que ya había una patología. O sea, que no hay que ni quitar la membrana, se reabsorbe todo. Doctora, Eso se llama enucleación. Perdón, que estoy más loca. Estoy con una ronquera grave. Eso se llama marsupialización. Cuando tú reduces el tamaño, marsupialización, o también, porque eso es como cuando tú le haces una abertura y unes el epitelio de la mucosa con el epitelio de la patología. Tú tienes que dejar como un agujero para que se le vaya todo el líquido y se mantenga así. Eso es marsupialización. Pero lo que más se hace es descompresión, que es tú colocar un dren, los bajantes de suero, esas cositas de los bajantes de suero, de ese dren, tú recortas un dren, haces acá un colgajo
y eliminas hueso. Y tú dices, mira, vamos a colocarlo aquí entre. Colocas el tubito, lo entras en el agujero que hiciste en el hueso para entrar al quiste y ese dren lo amarras al diente con un alambre, con esos alambres de ortodoncia y lo amarras ahí y está aquí colocado vertical. Le puedes poner uno acá, dependiendo de la extensión. ¿Qué va a hacer el paciente en su casa todos los días? Él va a agarrar una jeringa y va a introducir solución salina y se la va a introducir en el tren y va a lavar. Entonces, ¿qué va a hacer eso? Va a evitar ya que eso vuelva a llenarse de líquido y va a hacer que esto comience a generar aposición ósea. Entonces tú a los 6 meses vuelves y le haces una imagen y te vas a dar cuenta que lo que viste de ese tamaño puede estar de este tamaño. Y si luego a los 9 meses se lo haces, te das cuenta, wow, pero mira, no hay resto de la patología. Puede ser cuando es exitosa, pero también se te puede complicar, porque si el paciente no coopera, te llega infectado, lleno de pus, con eso más grande, peor, se te degenera en otras cosas, en un ameloblastoma, en algo maligno, así termina. Por eso es que son tratamientos que tú seleccionas los pacientes, no un paciente que te fume mucho, que te beba todos los días, no va a ser un paciente apto para tú hacer una descompresión o marsupialización. Entonces ya después que tú haces la descompresión, que ese quiste está más pequeñito, tú haces la enucleación, que es cuando tú eliminas la membrana del quiste. Y ya ahí tú haces la extracción de esa pieza dentaria. Tú aquí haces ostectomía, quita hueso. Fíjate, hay mucha relación con la basal mandibular. Al momento que tú coloques un elevador ahí y tú veas que hay mucha resistencia, lo mejor es dividir la pieza dentaria. Tú divides la pieza dentaria y con esto tú evitas esa resistencia, porque si das mucha fuerza y le metes un elevador y vas con toda la fuerza del mundo, provocas aquí una fractura mandibular. Entonces esto igual lo podemos ver mejor en cortes transaxiales que van a hacer ustedes en el software y ver la relación directa que tiene ese ápice y si hay presencia de espacio del ligamento periodontal. Si hay espacio del ligamento periodontal, tú pones un elevador y va a salir fácilmente, porque no va a haber mucha resistencia por la expansión que hay del espacio del ligamento periodontal. Pero lo importante en estos casos es curar la patología. A veces cuando la retención no está muy fuerte, depende del ortodoncista, los dientes pueden llevarse a boca. Y eso se llama tracción ortodóntica. O sea, colocar un bracket, lo unen o ponen mini implantes, tornillos de mini implantes y llevan el diente a posición. Eso va a depender del ortodoncista. Yo he visto ortodoncistas que hacen maravillas en otros países. He visto que hasta los terceros molares lo ponen en posición. Caninos en el piso de órbita, no hay forma de que tú le saques un diente retenido al doctor Armando en Colombia. No hay forma que él extraiga un diente retenido. Todos los dientes retenidos, él lo lleva en boca. Pero hay otros ortodoncistas que ya estos casos, ya eso es para extracción. O sea, todo depende. ¿Cómo se llama el doctor? Armando Ruiz. Armando. Sí, tiene Instagram. Doctora, pero usted comentaba que si el paciente como que tenga el cuidado y todo, pero la radiografía se ve como un paciente que no es continuo en las citas odontológicas, pero incluso tiene precisión. Eso es un canino que si tiene tecido eso lleva tiempo ahí y más para provocar esa lesión. O sea, un paciente tiene los terceros también. Claro, tiene que hablar la edad del paciente también. Exacto, no tiene dientes por acá. O sea, el paciente no es como que muy educado. Claro, claro. Todo eso se evalúa. Seguimos. Cuando presenta una estructuración como que se quiere dividir, le llamamos pseudolocular. Como que se quiere dividir. Miren el aspecto que tiene esto. A mí me recuerda a una nube, por eso yo lo digo así, nubes. Ese es el patrón pseudolocular y eso es característico de una patología importante, muy frecuente, que le llamamos queratoquiste odontogénico. Eso ustedes la van a ver en la clase grabada. Yo se la compartí ya la grabación a lo de los lunes, que le tocaba eso. Entonces yo vuelvo y le voy a poner el mensaje a ustedes. Ahí está la clase grabada, está con las imágenes y todo, de las patologías con nombre, porque hoy estamos viendo todo macro, para decir si es benigno o maligno. Pero ya en esa clase ustedes van a ver con nombre y apellido. Ah, mira, un queratoquiste odontogénico, ¿qué característica va a tener? Entonces, un queratoquiste odontogénico es muy frecuente verlo con ese patrón.
de una nube y pseudolocular. Esto ya es multilocular, entonces tenemos estructuración interna, unilocular, un solo lóculo, pseudolocular, que son falsos lóculos, como la nube, como que quiere dividirse pero no se divide, y multilocular cuando sí hay varios compartimientos, o sea que tú entras a un salón y hay un cuarto de esto, una habitación de esto, un baño, esos son varios compartimientos. Asimismo es una patología, que tú te encuentras con áreas distintas, diferentes lóculos. A esos lóculos le hemos dado patrones distintos de acuerdo a lo que tú estás visualizando. Por ejemplo, esto es pompas de jabón, porque recuerda las pompas de jabón, raqueta de tenis, por la raqueta de tenis, la malla, porque los tabiques son rectos y te da como esa apariencia de raqueta de tenis. Paral de abeja, porque los lóculos son más pequeños y más regulares en su tamaño, y parece un paral de abeja. Y aracniforme, porque este patrón recuerda como una telaraña. Pero esa cosa, verla en tomografía, eso es tú imaginártela. O sea, eso era cuando interpretábamos radiografía y hay libros viejos. O sea, cuando ustedes comienzan a ver eso en libros viejos, pero eso ya hoy en día tú no vas a ver esos patrones. En una tomografía no se ve eso. ¿Por qué no se ve? Esas son radiografías panorámicas. Entonces, cuando tú vas a la tomografía no vas a ver nada de esas cosas porque no hay superposición de imágenes. Recuerden que la tomografía es un volumen tridimensional, tal cual como es ese paciente. Pero aquí está todo superpuesto. Todo el mundo ahí está superpuesto, todas las estructuras anatómicas, todo lo que pasó por esa máquina, y sale todo montado y te crean esos patrones y tú ves esas apariencias. Pero cuando tú vas a la tomografía a ver esa multilocularidad, es difícil decir, ay, déjame ver qué patrón tiene, porque no hay superposición de imágenes. Número 8, estamos terminando, recuerden que son 10, y después tienen una evaluación, no se lo dije antes. Hoy. Sí, ¿Cómo así? de eso mismo, pero es bien, es para yo darme cuenta que ustedes ya saben diferenciar entre benigno y maligno. Me tocaba a mí siempre el micro. Claro. ¿También tiene micro hoy? No. Ya me iba a dar, a mí me iba a dar La algo. semana que viene, doctora. Bueno. Afectación a estructuras dentarias y de soporte. ¿Por qué estoy pensando? Yo quedé No congelada. puedo seguir pensando. ¿Qué le hace la patología a los dientes y las estructuras de soporte? Pueden reabsorber raíces. Mira, aquí en esas tres patologías distintas se están reabsorbiendo raíces, pero lo hacen en tres patrones diferentes. Aquí le decimos filo de cuchillo porque el diente queda como el filo del cuchillo. Como que si lo cortaran. Ajá, como un corte perfecto, mira, como el filo de cuchillo. Y le decimos filo de cuchillo. A esta se le dice multiplanar porque deja la estructura irregular. O sea que va reabsorbiendo en distintos planos. Y esta espicular porque las raíces quedan como en forma de espículas, de unas espinitas. Las reabsorciones tipo filo de cuchillo es más frecuente ver en lesiones benignas. O sea, que se reabsorbe una raíz no quiere decir que esa patología sea maligna, porque a veces asocian cuando ven una reabsorción radicular con que la patología es maligna, con que es un cáncer. Y no. Cuando vemos ese tipo de reabsorción, te está diciendo a ti que la patología tiene mucho tiempo ahí y que está presionando esa raíz y ocasionó esa reabsorción radicular. La patología de la foto es benigna. Sí, esa es la patología. Ahí recuerden que están en radiografías. Ustedes lo van a ver con mejor delimitación cuando lo vemos con tomografía. La de multiplanar sí es maligna. Lo que pasa es que ahí tú tienes uno oclusal y ahí no puedes estar delimitando límites ahí, viendo límites ni nada. Tú los límites lo vas a ver en una reconstrucción panorámica o lo vas a ver si está en una tomografía en los planos axiales, en los planos sagitarios, pero uno oclusal tiene todas las superposiciones del mundo. Ahí todo el mundo se superpone, si es superior todo sale ahí, todo. Recuerden que vamos a tener hasta los... No, pero yo estoy ahora que yo no me conozco. De verdad tengo que tomar como algo para la memoria. Esto no me pasa. Los canales nasolagrimales. Hasta los canales nasolagrimales. Bien, entonces seguimos con
¿Qué más hace a las estructuras dentarias y de soporte? Fíjense, la divergencia radicular, o sea, separa raíces por la presión que ejerce, o sea, la patología entra entre esas dos raíces y las raíces hacen y se abren, eso es divergencia radicular. Muy característico de patologías benignas, porque tiene la fuerza, el tiempo para hacer eso. Una maligna crece demasiado rápido, lo que va a hacer es que le va a acabar con el hueso a todos esos dientes que están ahí, pero no lo va a desplazar de esa forma, así, divergentes. ¿Qué más puede ser una patología? Miren, expandir, desplazar bordes. Fíjense el borde basal, cómo lo ha desplazado, lo ha adelgazado. Muy característico de las patologías benignas, porque son lentos en el crecimiento de ellas. Entonces, al estar empujando para tener espacio para crecer, lo que van a hacer es que la estructura buena la echa para un lado, la echa para un lado, la echa para un lado y va creciendo hasta donde tú la dejes. Y eso fue que En ese tercer molar, el del lado izquierdo, ese tercer molar, el folículo dental recubre todo el diente. Porque en las otras patologías nosotros solamente vemos el folículo dental como en la parte coronaria y no en todo el diente? Muy buena tu pregunta. ¿Tú sabes por qué? Porque eso que tú estás viendo ahí es un germen dentario, mira. Está la coronita en etapa coronaria. O sea, ya campana tardía, coronaria. En ese momento, tú vas a tener tu corona envuelta en el folículo, porque todavía no se han formado las raíces. Las patologías que tuviste ahorita de quistes dentígeros tienen la raíz. Entonces, para tú tener un quiste dentígero, tienes que tener la raíz, porque tiene que estar bien retenido. Este está en proceso de formación. Para que sea dentígero, quiste, tiene que ser un diente que ya se formó y está impactado dentro del hueso y quedó con el folículo. Pero ya este folículo que tú ves ahí está en un momento que él está formando tejido, va a formar raíz, va a formar todo. Da la papila dental, va a formar la pulpa, todo. O sea que está en un proceso de formación. Luego seguimos, ¿qué le hace a las estructuras dentarias y de soporte? Seguimos con lo mismo. Puede engrosar la laminadura, es decir, la cortical alveolar, ensanchar espacio del ligamento periodontal, eliminar las corticales de esas criptas. Ustedes vieron ahorita los gérmenes. Tenía el espacio que tú dijiste, mira, pero está envuelto en todo, pero luego tú le veías una cortical. Mira, aquí no hay. Ahí no hay. Ahí no hay. Entonces, esto es característico cuando vemos ese patrón de lesiones malignas sistémicas en niños, ya sea, por ejemplo, leucemia, la histocitosis de las células de Langerhans, pueden hacer este tipo de patrón de ir quitándote las corticales de los gérmenes y tener esa apariencia. Esto que vemos acá de diente flotante, patrón de diente flotante, es cuando se reabsorbió todo el soporte óseo. Si ustedes se quedan viendo los dientes, tú dices como que están en el aire. Y por eso es que le dicen patrón de diente flotante. Y esto es característico de lesiones malignas. Por eso las lesiones malignas se parecen mucho a la infección y a la enfermedad periodontal. ¿Tú vas a decir algo? Sí, que esos dientes flotantes, ¿cómo se ven clínicamente? O sea, en boca, ¿cómo se ven si no tienen un soporte? ¿Cómo se ve? Bueno, en este caso, estos están extruidos. Cuando tú le veas al paciente, tú vas a ver como que ese diente inferior está como contactando para la tuberosidad del maxilar. ¿Te das cuenta? Está fuera del plano oclusal. Denme un segundito. Ya estamos terminando y después van ustedes.
mieloma. Acá, de las corticales de la cripta. Sí. La histiocytosis de células telámicas es una enfermedad que ya la persona nace con ella y va a tener muchas manifestaciones en la piel. Y una de las que va a tener, va a ser muchas lesiones de histiocytosis, son células que están ligadas a la piel y son reactivas. Entonces te va a hacer muchas lesiones en la boca y todo esto. Entonces y en los intestinos también te puede hacer ese tipo de lesión. Entonces en la parte de mandíbula tú lo vas a ver que se manifiesta en todos los dientecitos, todos los gérmenes. Tú vas a ver como que no hay lámina dura. Y eso es como una reacción que tiene. ¿Y a el diente esas va a poder erupcionar de una manera normal? Puede que sea que erupcione de una manera normal, pero si tú le das un tratamiento. O sea, tiene que tratarlo en el momento, se van tratando y pueden seguir muy bien esos pacientes cuando tienen un tratamiento. Ok, entonces, 9, ya estamos terminando. Afectaciones de estructuras óseas. Ya acá va la parte de la anatomía. Todo lo que tiene al lado de la patología, que no sea diente ni tejido de soporte, tenemos que decir qué es lo que está pasando. Adelgazamiento de corticales. Observen de nuevo, esto es un ameloblastoma, una lesión tumoral benigna agresiva. Miren cómo desplaza corticales, o sea, y la adelgaza, o sea, la expande todo lo que tiene al lado y adelgaza las corticales. Observen el desplazamiento, lo comparas con el lado sano, miren dónde deben estar las tablas óseas y miren dónde está el ameloblastoma, o sea, que está muy expandido, desplazada esas tablas y muy delgadas si la comparas con el lado sano. Puede incluso ocasionar erosión de las corticales. Doctora, ¿esos son casos suyos? Sí. ¿Cómo se ve esa persona clínicamente? ¿No se le ve eso abultado? Sí, tú vas a tener mucha deformación, bastante también espérense un momento, que esto es paciente. Ok, ya. Acá, por ejemplo, tú vas a tener mucha simetría. O sea, tú vas a poder ver que la región geniana baja y alta va a estar muy expandida y muy desplazada. O sea, de una vez te va a ver que el paciente va a tener un abombamiento importante. Y cuando tú lo palpas, también va a estar como con una crepitación, como la cáscara de huevo. Cuando está muy delgado, así. ¿Y no se rompe cuando te das así? No, no. 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 Entonces el punto 10, reacción periostal. Aquí llegamos a la última parte para terminar el informe de esa patología. Entonces, ¿qué vamos a decir aquí? Si existe una reacción en el periósteo. O sea, no todas las patologías van a hacer que el periósteo reaccione. Eso no es tan común. Decir que hay una reacción al periósteo es que tú veas que el periósteo forme hueso. Se supone que esta es la tabla ósea vestibular, es un oclusal inferior, ¿verdad? Esta es la tabla ósea vestibular. Todo esto que tenemos ahí no es el hueso del paciente. Es que el periósteo que tapiza el hueso reaccionó formando láminas en forma de cáscara de cebolla, totalmente paralelas, concéntricas, láminas y láminas de hueso. Eso es una reacción. O sea que en el momento que tú le quites la causa a eso se va degenerando totalmente. ¿Qué es importante que ustedes tengan pendiente? Que las reacciones periostales las vamos a ver en dos momentos. Cuando hay una lesión maligna, cuando se hable de algo de cáncer, podemos ver reacción en el periósteo, y cuando hablamos de infección. En lesiones benignas, hasta el momento, lo digo hasta el momento porque en este mundo de la salud cambian mucho las cosas. O sea, antes decían que los ameloblastomas solamente eran para personas adultas y ustedes vieron que el ameloblastoma que yo les mostré es de un niño. Por lo tanto, esto cambia mucho, pero hasta el momento la reacción del periósteo no la vemos en una patología benigna. La vemos en cáncer, dígase patología maligna, y la vemos en infección. ¿En infección en qué caso? Vemos cáscara de cebolla, en un caso muy particular, en niños. En niños con un primer molar permanente,
en boca y con una lesión cariosa ya que ha comprometido cavidad pulpar y ha generado una lesión periapical. Al generar ya una lesión periapical, ¿qué hace? Que esa infección que genera en el hueso apical provoca que el periósteo reaccione. Al niño ser tan reactivo, muy diferente a un adulto, hace que ese periósteo quiera defenderse y diga, mira, pero ahí en ese hueso está pasando algo malo, yo tengo que hacer algo. Entonces él comienza a formar hueso y lo hace en forma de láminas de cebolla. Entonces, este caso en particular le llamamos osteomielitis ósea de Garrett porque es asociado a niños en el primer molar permanente, un proceso infeccioso crónico que vas a tener una infección en el hueso, en los ápices del diente, y te genera una reacción en el periósteo. Entonces la mamá te dice, mira, tiene un duro ahí, y cuando tú le abres la boca, vas a ver que ese molar tiene una lesión que no tiene que hacer una radiografía para ver las caries. La vas a ver clínicamente y vas a palpar y te vas a dar cuenta que hay una tumefacción. Esa tumefacción, cuando haces una radiografía oclusal, vas a verlo en forma de láminas de cebolla por la reacción que tiene ese periósteo. Que ya inmediatamente tú le das un tratamiento a ese niño, dígase, le extrae esa pieza, o si puede hacer un tratamiento de endodoncia, si es apto para un tratamiento de endodoncia, esto de una vez va a ir bajando hasta llegar hacia la tabla ósea vestibular. Eso ocurre en las infecciones de hueso, como es en ese caso, o sea que una lesión cariosa infecta el hueso de los ápices de ese diente y te genera una osteomielitis. Pero puede verse en cáncer, en lesión maligna, en esas lesiones malignas agresivas. Por ejemplo, ese patrón se llama rayos de sol, que las espículas de hueso, en vez de crearla así, la crea así, perpendiculares a la tabla ósea, y te da ese aspecto como un rayo de sol, y es muy característico del osteosarcoma. Entonces, finalmente, antes ya de ustedes hacer su evaluación, vamos a hacer un resumen de todo lo que vimos ahora. Tú interpretaste tu patología, bien, ya. Cogí una hojita, le comencé densidad, todos los 10 puntos. Ya sé que los límites definidos es más para una patología benigna, pero ¿cómo yo agrupo todo lo que vi, para yo entender que, mira, cada vez que me presente estos puntos, voy a pensar más en una patología benigna? Cada vez que me presente estos puntos, voy a presentar ya más, voy a creer en una patología maligna. Entonces, la patología benigna te reúne estos puntos. Límites definidos, netos definidos. Que tú veas ese límite tal cual. ¿Cómo crece? Desplazando, expandiendo. Se encontró con el borde basal, ¿qué le hace? Lo empuja para crecer. Se encontró con el piso sinusal, ¿qué hace? Lo empuja para seguir creciendo. Pero él no lo erosiona y crece dentro del seno. Él empuja el piso para seguir creciendo. O sea, con lo que él contacte, él no lo va a erosionar y lo va a invadir. Él lo va a empujar para poder crear espacio y poder crecer. Entonces, por eso es que esas patologías benignas te van dejando la delimitación y la forma. Y tú vas a ver una forma, vas a ver unos límites por el patrón de crecimiento que tiene. Te va a hacer divergencias de las raíces, reabsorciones radiculares también. Entonces, todo esto te reúne una patología benigna. En una panorámica, ¿cómo la podemos ver? Por ejemplo, en este caso, ¿qué tenemos? Límites definidos, bordes corticalizados también. ¿Cómo crece esa patología? Empujando, desplaza el borde basal en sentido caudal, es decir, hacia abajo, desplaza cefálicamente hacia arriba y medialmente el borde anterior de la rama ascendente. La escotodora sigmoidea es desplazada cefálicamente, es decir, hacia arriba, y fíjese cómo adelgaza también las corticales, pero su patrón de crecimiento es empujando, desplazando, no invadiendo. En este caso es un fibrodontoma meloblástico, un fibroodontoma meloblástico, es decir, tiene una composición de fibroma, una composición de odontoma y una composición de ameloblastoma por la edad del niño. Ustedes se fijan que es un niño muy pequeño, entonces es un fibroodontoma meloblástico en este caso. Acá vemos, sí, un niño de 6 años. Bueno, en ese tiempo,
Creo que para esa imagen sí ya tenía 6 años. Entonces fíjense acá. Miren este caso. Ahora vamos a ver el caso de patología benigna en una tomografía. Lo vimos en la panorámica, ahora vamos a ver en la tomografía. Eso es una fotografía tridimensional. Y si ustedes se fijan, que la fotografía no copia los ojos del niño, porque todo el field of view, el campo de visión del sensor, capta solamente el tercio inferior por el volumen que tiene. O sea, es de verdad, era una cosa enorme. Estoy hablando de un niño de 6 años, o sea, es un volumen que capta el sensor completo, solamente el tercio inferior. Vamos a analizar los cortes para nosotros saber, ¿esto es benigno o esto es maligno? Mira. ¿Esto es benigno o esto es maligno? O esto... Ay, Dios mío. ¿Esto es benigno o esto es maligno? Evaluando los cortes. Vemos acá los cortes axiales y los cortes sagitales. Así que ustedes para qué evaluar en su tomografía. No, pero yo no puedo, ustedes me están entendiendo con esta rosquera, porque yo no me acuerdo. Y lo que me espera mañana, que tengo que hablar de 9 a 6. Me va a quedar mala. Y luego el sábado no, 9 a 6, no. No, es que no puedo faltar a eso es presencial. Miren, los límites definidos ahí. O sea, tú puedes coger un lápiz y puedes dibujarlo totalmente. Entonces, como tú lo puedes dibujar aquí, y luego, miren, lo dibujas también acá, y tú dices, mira, pero yo puedo dibujar esa patología, es enorme, pero la dibujo. Puedo ver los límites de esa patología. Está pasando algo acá, yo no veo vía aérea. La vía aérea debe de estar ahí. ¿Y cómo voy a ver la vía aérea si es llena de aire? Negra, ¿verdad? Negra como los senos maxilares. Aquí no hay vía aérea. No hay vía aérea, ¿se dan cuenta? Miren ahí, está muy comprimida. El único chip que se ve aquí. Miren cómo se comprime. ¿Y qué pasa ahí con la vía aérea? Que la patología, como ha crecido tanto, expandiendo, lo que hace es que la aplastan. La vía aérea está ahí, lo que pasa es que está aplastada. El niño no podía respirar. No puede respirar ni alimentarse. Entonces, por eso ya a ese nivel el niño pierde mucho peso. Porque la tomografía inicial sí tenía vía aérea, lo que pasa es que él dio mucha vuelta para que lo operaran. Entonces, como no lo operaban en ningún hospital, cuando se le vuelve a repetir la tomografía ya estaba a ese nivel, o sea, con muy bajo peso y con la lesión que le había duplicado el tamaño. En este caso es un fibroma osificante juvenil. Eso es una lesión tumoral benigna, pero cuando se da en niños y los 4 cuadrantes, si se dan cuenta, eso afecta maxilares superiores y mandíbula. O sea, los 4 cuadrantes creciendo. Yo no identifico los dientes en esa imagen. No, ni yo. Ahí es la última. No, imagínate tú. O sea, eso está totalmente desplazado y un niño de que todavía no te tiene una erupción permanente. Todos los gérmenes en mandíbula y maxilar, todo eso está ligado, más los decidos tú viste que están a nivel de mucosa. Entonces, fíjense el patrón que tiene de zonas mineralizadas. Pero el hecho de que sea así tan grande, el punto, le pongo este caso para que ustedes no relacionen el tamaño de una patología con la malignidad. Porque a veces ven eso y dicen, Dios mío, tiene un tumor maligno, tiene cáncer. Entonces, cuando nosotros estamos frente a una patología benigna y a una patología maligna, el tratamiento cambia totalmente. O sea, ya las patologías malignas son más sensibles a tratamientos como quimioterapias, radioterapias y tienen el mal detalle de que pueden hacer metástasis, ya sea a largo tiempo o a corto tiempo. Pero si tú estás frente a una patología benigna, tú no vas a tener lo de la metástasis y tampoco esa patología va a ser sensible a tú hacer un tratamiento de radioterapia. La salvación de eso es cirugía. Tienes que eliminar el tumor cuando estás frente a una patología benigna. Entonces, los tratamientos son muy diferentes y el comportamiento de las patologías son muy diferentes. Entonces, es lo importante de que si tú defines ese límite, ya sabes que estás frente a una patología benigna y aparte miden el crecimiento que tiene, él desplaza. Inmediatamente se le hizo la cirugía al niño, de una vez se recuperó la vía aérea, automáticamente. O sea que ustedes no lo vean ahí, no quiere decir que no exista, es que está totalmente aplastada. Ajá. Quedó mal después de la cirugía. Bueno, sí, sin mandíbula.
y quedaron en terminar la parte de los maxilares superiores. Ahí, como no estaban tan expandidos, dejaron esa parte para hacerlo en varios tiempos la cirugía. O sea, la mandíbula hace todo porque la lesión estaba en la mandíbula, entonces se tuvo que remover todo. Entonces se coloca una férula a ese nivel. Y ya si son pacientes con mayores recursos, se puede realizar ya mandíbulas, diseñándolas con impresiones quirúrgicas, pero claro, de alto nivel, que son ya de manera como te digo, de una compañía que esté validada, de que hacen impresiones que son compatibles con los seres humanos. O sea, no es que tú le vas a meter una cosa de titanio que no es compatible. O sea, tú vas a hacer algo que ya está debidamente esterilizada, comprobada y eso, y simula muy bien la mandíbula, como que si tuviera una mandíbula. Pero ya si pacientes de escasos recursos, que no tienen así los recursos para comprar ese tipo de requerimiento, y ya está en un hospital, hacerle esa cirugía es un dinero que ni lo tienen. O sea, hasta en el mismo hospital tienen que pagar por esas cirugías, y lo que hacen es más con alambres, o sea, no es lo mismo. Miren aquí todos los signos de una patología maligna. Eso es un límite que no es neto. Lo primero es, mira, tú dices, ay, pero yo lo puedo definir. Pero fíjate que no es neto, porque ahí yo veo uno, pero aquí veo otro. A eso es que yo me refiero, que no es un límite neto. Miren, que queda irregular. No queda con las trabéculas óseas totalmente delimitados, quedan espacios. A eso es que le llamamos un límite que no es neto. Si fuese neto, tú vas a ver que te queda un límite así cerrado sin esos espacios regulares. Entonces es un límite difuso. Así inicia la patología maligna, es el primer signo, o sea, de las patologías que se inician en el hueso, porque tú puedes tener alguna patología maligna en la lengua, en el piso de boca, en el paladar, pero yo me refiero a las patologías malignas como a los carcinomas que se inician o los osteosarcomas que se inician en el hueso, dentro del hueso, o sea que se origina ahí. Porque tú puedes tener patología maligna en cualquier parte del cuerpo, en cualquier tejido, pero los que se originan aquí, en hueso, mandíbula y maxilares, empiezan así, ensanchando el espacio del ligamento periodontal. Ese es el primer signo. Y es en el momento en que el clínico, que es el que ve dientes, debe de diagnosticarlo. Porque cuando se diagnostica en esa etapa precoz, la calidad de vida y la supervivencia que tú le vas a dar a ese paciente es muy alta en comparación cuando ya se diagnostica el mismo paciente mirándoselo en el espejo de su casa, que te diga, no, mira, yo tengo una masa ahí y me sangra. Y ya a esa etapa, ese paciente no va a tener ni 2 años de vida. Entonces, este momento de tú diagnosticarlo de manera precoz es el momento ideal. Entonces, ¿cómo podemos diferenciar un espacio ensanchado que se esté generando una patología maligna a un espacio ensanchado por un tratamiento ortodóntico o por un trauma cruzado? Ahí viene esa pregunta, porque el espacio se puede ensanchar. Pero ¿qué me va a dar a mí como la sospecha de que puede ser una patología maligna y no un trauma cruzado o un tratamiento ortodóntico? Lo primero es la forma del ensanchamiento. El ensanchamiento en las lesiones malignas tú lo vas a ver primero localizado, apuntando a 3 piezas dentarias, a 2 piezas dentarias. Si tú no tienes ortodoncia, tú lo vas a tener más generalizado, porque la ortodoncia tú vas a tener brackets en muchas piezas dentarias, entonces se va a ensanchar los espacios porque el ortodoncista te está haciendo movimiento, y por eso tú vas a tener esto muy radiolúcido, ensanchado. Pero lo primero es localizado. Lo otro es que cuando se ensancha por relación a una patología maligna, no respeta la anatomía normal del ligamento periodontal. Si ustedes recuerdan, esta anatomía del ligamento es en forma de reloj de arena. Es más ancho en cervical y más ancho en apical y más estrecho en el tercio medio. Aquí es simétrico. Entonces, el ensanchamiento relacionado a patologías malignas es simétrico. Pierde la anatomía normal de reloj de arena de las piezas dentarias. Entonces, cuando tú tienes ese ensanchamiento simétrico que no respeta la forma de reloj de arena y localizado en una sola zona de la cavidad bucal, es sospechoso. Entonces, ya cuando tú estás frente a eso, ¿qué tú debes de hacer? ¿Cuál va a ser tu actitud diagnóstica y luego terapéutica? Bueno, tú vas a decir, mira,
Está raro ese ensanchamiento del espacio del ligamento periodontal. Ya yo tengo la radiografía periapical, le tomaste una radiografía periapical y te diste cuenta, bueno, vamos a ver, ¿siente alguna molestia? Te puedes decir, sí, siento como algo ahí, como que a veces me duele y puedes tener alguna sintomatología. Perfecto, ¿qué tú vas a hacer? Vas a repetir esa radiografía al mes. Desde que tú repitas esa radiografía al mes, te vas a dar cuenta que ese ensanchamiento se aumentó. O sea que el que tú viste de ese tamaño va a estar casi el doble. Inmediatamente tú tienes un aumento en ese espacio del ligamento periodontal, ya es para tú referirlo para evaluación, ya sea para un cirujano maxilofacial o una persona que se encargue más de casos de cáncer, de oncología, y pueda realizar una biopsia para confirmar la presencia de una lesión maligna. Porque cuando tú tienes un crecimiento tan rápido, porque las lesiones malignas crecen demasiado rápido, al mes tú vas a ver una imagen con un significado que te va a decir, ah, mira, está creciendo. Pero si fuese nada más un ensanchamiento al mes y está igual, tú descartes, tú dices, ah, no, mira, eso que tiene alguna alteración periodontal, un trauma oclusal, me confundí porque está como de manera asimétrica. Bueno, vamos a pensarlo así, porque una radiografía periapical y puede tener sus errores. Y lo miras de esa forma, pero es ustedes monitorearlo. Al mes ya tú tienes cambio, pues entonces tienes que hacerte una biopsia. Y si en ese momento ya se detecta esa lesión maligna, es el momento perfecto, porque pueden hacer una recesión, o sea, quitar todo ese hueso, una recesión en bloque y márgenes de seguridad de ese nivel, sin tener que hacer una recesión completa de esa hemimandíbula o de la mandíbula completa, solamente de ese bloque, y a ese paciente tratarlo dependiendo de la etapa en que se encuentre ese cáncer o los tratamientos que requiera, y va a tener una supervivencia totalmente, puede incluso erradicar el cáncer a ese nivel. Pero cuando tú lo diagnosticas así, si ya ese cáncer está a ese nivel, creo que le puse un caso de ese, que este hueso está aquí, ya va a estar avanzadito. Puedes hacer cirugía, va a haber algo, pero está mucho más avanzado, o sea, el pronóstico no es el mismo. Entonces, ese es el momento en que el odontólogo debe de diagnosticar el cáncer. Borramiento de las corticales. ¿Cómo crece? Invadiendo. Aquí está el cáncer. ¿Qué hizo? Me encontré con el piso, lo erosiono y crezco dentro del piso. Por eso es que no deja forma, ni deja rastros, porque va invadiendo y eliminando todo lo que se le encuentre en el camino. Dientes flotantes, quita todo el tejido rápido, deja los dientes flotantes. Erosiona, miren cómo no empuja el borde basal para crecer, simplemente lo erosiona y crece invadiendo los tejidos. Reacción periostal, miren cómo reaccionó el hueso a ese nivel, formando más hueso. A esto le llamamos una reacción periostal tipo triángulo de Codman. Esta es de cáscara de cebolla, reaccionó el periósteo en forma de cáscara de cebolla, y este en forma de rayos de sol. Entonces eso es típico de lesiones malignas. Ahí está el resumen de lesiones malignas. ¿Y cómo lo vamos a ver en una radiografía? Fíjense, una reabsorción difusa, dientes flotantes, un borde basal que no está desplazado, lo que está erosionado, invadido, fractura patológica. Cuando se fractura un hueso producto de una patología le llamamos fractura patológica. ¿Cómo lo vamos a ver en una tomografía? Miren este caso, 3 meses antes, 3 meses después, para que ustedes vean cómo crece rápido. Fíjense que solamente es una pérdida ósea ahí, pero era localizada esa pérdida ósea, llamaba la atención. A los 3 meses después, miren cómo va. Y esto es una metástasis. El paciente tenía cáncer en pulmón, hizo metástasis a este hueso. Pero miren cómo a los 3 meses va evolucionando esa pérdida. Y fíjense cómo los límites son difusos porque no son netos, no deja esa delimitación normal. Las reconstrucciones tridimensionales, y ya vamos para ustedes. Y miren aquí otro caso que parece mucho infección. O sea, el cáncer parece mucho a los procesos infecciosos porque es pura pérdida de hueso. En una radiografía periapical es imposible que ustedes puedan valorar los 10 pasos. Se dan cuenta que
La única forma ustedes evaluándolo en una tomografía. Entonces vamos a hacer esto rápidamente.